Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio con la sesión académica del día de hoy, que está titulada como Estrategias y oportunidades futuras para el manejo de la alergia a la proteína de la leche de vaca o APLV, como se conoce en su forma, pues, pequeña. Agradezco a mi profesor asesor, el doctor Carlos Macuset Sánchez, para la realización de esta presentación. Y mi nombre es Daniela Robles Rodríguez. Yo soy residente de alergia e inmunología clínica. A manera de introducción, sabemos que la alergia alimentaria es una de las enfermedades crónicas más frecuentes en la infancia y el incremento se ha visto aumentado, incluso hasta triplicado en las últimas décadas. La alergia a la leche de vaca o APLV es uno de los tipos más comunes, siendo el más común en menores de 1 año según la bibliografía pues, mundial, y afecta aproximadamente el 2.6% de los niños pequeños, en donde se incluyen a lactantes tanto mayores como menores. Se considera que esta APLV es la causa más común de anafilaxia inducida por alimentos, y debido a que pues es difícil modificar el curso de esta enfermedad, se ha realizado un enfoque más hacia la prevención de esta patología. Este es un estudio que se hizo aquí en el Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica, en donde se analizaron los datos de las pruebas cutáneas asociados a la sensibilización de alérgenos alimentarios. Se realizó del periodo del 2015 al 2021 y se incluyeron un total de 1,520 pruebas cutáneas, donde la mayoría fueron mujeres. Los rangos de edades que se manejaron fueron desde 1 mes hasta 82 años, y en este podemos ver que la leche de vaca, uno de los componentes de la leche de vaca, que es la caseína, ocupó el segundo lugar en frecuencia. El 39% de estas pruebas pues fueron negativas, y pues solamente se vio superado por el camarón. En esta otra gráfica podemos ver los mismos datos, pero divididos en grupo de edad. A diferencia de lo que nos dictan las bibliografías mundiales, aquí la caseína, que es uno de los componentes de la leche, se encontró en niños de 2 a 5 años como uno de los alimentos más frecuentes, acompañados de la clara de huevo, mientras que en los niños menores de 2 años el más frecuente fue el huevo, que es algo que pues como que no coincide con la bibliografía en general. Y de acuerdo, pues casi en todos los años, la caseína o la leche de vaca ocupó alguno de los lugares más importantes en el número de sensibilizaciones a nuestros pacientes, a excepción del año 2016, en el cual pues no se encontró ni en primero, segundo ni tercer lugar. Entonces, como definición, la APLV se va a definir como una reacción adversa que va a ser reproducible a una o más proteínas de la leche de vaca. Es bien sabido que cuando hay sensibilización a una proteína, pues es probable que esté sensibilizado a muchas más, pero generalmente las personas van a estar sensibilizadas a la caseína y a la beta-lactoglobulina sérica. La alfa-lactoalbumina no se incluye en este apartado debido a que es la proteína que no se transmite a través del seno materno. ¿Y cuál va a ser la importancia de este tema? Pues que la leche de vaca es un alimento muy importante para el crecimiento de los niños, y su ausencia o su eliminación puede repercutir en la nutrición y en el crecimiento de ellos, debido a que va a ser un elemento importante, debido a que aporta tanto grasas, proteínas, carbohidratos y algunos minerales como calcio, fósforo y vitamina B12. La composición de la leche de vaca, pues de manera general va a estar compuesto por los tres alimentos pues más importantes, que son las proteínas, carbohidratos y lípidos, además de agua. Esta leche de vaca se estima que contiene de 30 a 35 gramos de proteína por cada litro, y estos gramos de proteína van a estar compuestos principalmente por 20 proteínas. Todas ellas pueden ser alérgenos potenciales para los seres humanos. Entonces, esta leche de vaca se puede dividir mediante la acidificación de la leche cruda desnatada al pH de 4.6 a 20 grados centígrados, y se van a obtener dos componentes, lo que es el coágulo, que va a contener las proteínas caseínas, que van a constituir el 80% de la fracción de la leche de vaca, y el suero, donde van a estar las proteínas del suero, que es la parte menos abundante con un 20%, pero va a ser a la que más
sensibilizaciones vamos a tener. Estas proteínas también pueden subdividirse tanto en solubles como insolubles, dependiendo de pues cómo se comporten con el agua. Entonces, a pesar de que la leche de vaca pues tiene muchos componentes, el componente que va a ser alergénico van a ser las proteínas. Por eso es muy importante explicarle a los papás. Muchas veces llegan con la idea que tienen alergia a la lactosa y hay que explicarles correctamente que la lactosa pues es un carbohidrato y que va a ser un componente de la leche que no genera alergia, pero puede generar intolerancia, como vamos a ver más adelante. Entonces, dentro de la composición de la leche de vaca, las proteínas del suero, que recordemos constituyen el 20% del componente total de la leche, se van a considerar los componentes solubles de la misma, y en esta parte las dos proteínas más importantes van a ser la alfa-lactoalbúmina o voz de 4 y la beta-lactoglobulina o voz de 5. También puede haber otras proteínas que también se ha visto que pueden llegar a generar alergenicidad, pero en menor cantidad, como las inmunoglobulinas, o voz de 7, la albúmina sérica o voz de 6, además de trazas de lactoferrina, lisocimas, proteosa, peptona y de transferrina. Por parte de las caseínas, que son las proteínas más abundantes de la leche, pues estas van a constituir el 80% del total de la leche y se van a generalizar todos estos componentes en lo que es voz de 8. Sin embargo, de estas hay una subclasificación que es la alfa S1 caseína o voz de 9, que es la que va a tener un mayor porcentaje o mayor cantidad en lo que es el coágulo, la alfa S2 caseína o voz de 10, la beta caseína y la kappa caseína. Los que están en negritas, que serían la alfa-lactoalbúmina, beta-lactoalbúmina y alfa S1 caseína, son los alérgenos mayores, que son los que van a causar enfermedad alérgica en más del 50% de los pacientes. Y recordemos que la causa más frecuente de alergia a la proteína de la leche de vaca van a ser las proteínas del suero. De este otro lado podemos ver más características de estas proteínas. Como podemos ver, la proteína más abundante del suero va a ser la beta-lactoglobulina, constituyendo de 3 a 4 gramos por litro, mientras que la proteína más abundante del coágulo o de las caseínas va a ser la alfa S1 caseína, constituyendo de 12 a 15 gramos por litro de leche. También podemos ver que hay mucha diferencia en cuanto a su peso molecular, siendo la voz de 7 o las inmunoglobulinas las que son más grandes o más pesadas, mientras que las más pequeñas pues serían la voz de 4, voz de 5, y pues las proteínas que van a ser más alergénicas tanto de suero como de las caseínas van a ser la beta-lactoglobulina del lado del suero, y por parte de las caseínas va a ser la voz de 11, la que va a causar una mayor alergenicidad en los pacientes. En esta otra tablita también podemos ver a qué familia pertenece cada una de las proteínas de la leche de vaca, donde podemos ver que de la voz de 8 en adelante, pues todas van a ser caseínas. De este otro lado, pues la voz de 4 y la voz de 6 van a pertenecer al grupo de las albúminas, y voz de 5 a las globulinas o lipocalinas, y pues la voz de 7 a las inmunoglobulinas. Entonces, esto va a ser importante para entender, por ejemplo, cuando tienen esta reactividad cruzada con otro tipo de alérgenos. Por ejemplo, la voz de 5, al pertenecer a la familia de las lipocalinas y de las globulinas, puede tener reactividad cruzada con otras proteínas de otros mamíferos, como puede ser la leche de cabra o incluso la carne de búfalo. Mientras que voz de 6, que sería la proteína más importante que tiene mayor reactividad con otro tipo de leches, pues sería con leche de oveja, de caballo, también de burro, incluso de puerco. Y esto se va a ver manifestado clínicamente incluso con alguna reacción cruzada con el consumo de alimentos de estos de la carne de estos mamíferos, como sería la carne que no está bien cocinado, que está cruda. Y también podemos ver que la voz de 8 va a ser muy importante
¿Por qué? Porque va a ser la que va a tener mayor estabilidad en cuanto al calor. Entonces, esta proteína nos va a correlacionar se va a correlacionar con la severidad de los síntomas y se va a presentar cuando los pacientes tienen síntomas a alimentos cocinados, mientras que la voz de 6 va a ser la proteína que va a estar presente cuando tenemos un paciente que tolera los alimentos horneados, pero los alimentos crudos pues le generan síntomas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues se ha visto que se encuentran muchos factores involucrados en el desarrollo de estos síntomas. Por ejemplo, se ha estudiado últimamente mucho lo del microbioma, donde se ha visto que la colonización intestinal y la diversidad de intensidad de la exposición microbiana puede llegar a inducir una tolerancia más rápida a la leche de vaca. De igual manera, se ha visto que pues mientras mejor tengan su microbioma intestinal los niños, puede proteger contra enfermedades como enterocolitis y por lo tanto puede reducir la absorción intestinal de alérgenos por tener pues la mucosa intestinal como intacta. De igual manera, se ha visto que la vitamina D puede llegar a tener un papel importante debido a que pues, se ha encontrado en esta una modulación inmunológica de estos sitios, sobre todo en el intestino. Se ha estudiado también la ingestión continua de la leche de vaca como un factor protector para evitar desarrollar la enfermedad, de igual manera que la introducción temprana. Sin embargo, en cuanto a la ingesta continua, los estudios que existen pues son un poco contradictorios. Por ejemplo, existen estudios donde ellos sugieren que una dieta de evitación de la leche de vaca se cumple cuando pues tiene una ingesta menor a 300 mililitros al día. Entonces, pues eso no tiene como que mucha coherencia porque pues 300 mililitros al día es bastante y se considera que pues con estas cantidades sí están expuestas las personas a una cantidad constante de la proteína de la leche de vaca. Y hay algunos otros estudios como el SPADE, donde se sugiere que se requiere al menos de 10 mililitros por día para que se considere una ingesta continua. De acuerdo a la introducción temprana, también hay como varias opciones en donde algunos artículos la definen como una ingesta antes de los 14 días de vida. Otros estudios lo sugieren como ingesta en el primer mes de vida, en los primeros 3 meses de vida o entre el intervalo de 1 a 2 meses. Entonces no hay como nada bien esclarificado hasta el momento, pero son cosas que se están estudiando. Entonces, en cuanto a la clínica, vamos a ver que no existen manifestaciones patognomónicas de esta enfermedad. Va a depender del tipo de reacción inmunológica que esté involucrada. Como recordamos, pues las reacciones adversas a los alimentos van a ser las reacciones, pues sí, adversas o manifestaciones que van a tener las personas al estar en contacto con los alimentos, ya sea por vía inhalada, por vía digestiva o por vía cutánea. Y estas reacciones adversas a los alimentos, pues las podemos dividir en intolerancia alimentaria, que es cuando las personas pues van a tener alteraciones metabólicas principalmente, por ejemplo, la deficiencia de enzimas. En este caso entraría en este apartado la intolerancia a la lactosa. Sin embargo, este mecanismo no es inmunológico. Por el contrario, la alergia alimentaria va a ser un mecanismo inmunológico que va a ser reproducible posteriormente cada que se ingiera esta proteína alergénica. Y de acuerdo al mecanismo involucrado, las vamos a poder dividir en mediadas por IgE, no mediadas por IgE y reacciones mixtas. Específicamente, la proteína de la leche de vaca nos va a causar estas enfermedades o estos síntomas de acuerdo al mecanismo involucrado. Por ejemplo, en la mediada por IgE, pues nos va a ocasionar sobre todo reacciones cutáneas, reacciones cardiovasculares, reacciones gastrointestinales, que serían las más importantes, incluso reacciones respiratorias, y puede llegar también a desarrollarse la enfermedad más grave de las alergias, que es la anafilaxis. Mientras que la que es no mediada por IgE nos puede causar lo que es la enterocolitis inducida por proteínas alimentarias, la proctocolitis, la enteropatía inducida por proteínas alimentarias
y la hemosiderosis pulmonar, que también es inducida por proteínas alimentarias o mejor conocida como síndrome de Heiner. Mientras que en los mecanismos que van a ser mixtos, que tienen tanto parte mediada por IgE como no mediada por IgE, vamos a tener los trastornos eosinofílicos gastrointestinales como la gastroenteritis, la esofagitis, y también en este apartado se incluye la dermatitis atópica. Y pues esos van a ser los signos y síntomas que se van a presentar en cada uno de ellos. Ya algunos ya revisamos en clases previas, que van a ser los no mediados por IgE, y por ejemplo de los que son mixtos, los vamos a describir más adelante. Los más frecuentes asociados a la proteína de la leche de vaca van a ser los mediados por IgE, que van a ser reacciones inmediatas, como lo vamos a ver más adelante. Estos van a ser los 3 sistemas involucrados más frecuentemente. El que se menciona en la mayoría de la bibliografía es el sistema gastrointestinal, en donde puede haber vómitos, diarrea, reflujo, distensión abdominal, cólico, entre otros, seguido del dermatológico, que se puede presentar a manera de urticaria, de rash, de eritema, incluso de dermatitis atópica. Y el respiratorio, a comparación de los alérgenos ambientales, pues va a tener una menor frecuencia y va a representar, sobre todo por la inhalación de la proteína de la leche de vaca, puede llegar a desarrollar rinitis, broncoespasmo, pues entre otros. Y cuando se comprometen 2 o más sistemas, pues va a aumentar mucho más la probabilidad de tener una alergia a la proteína de la leche de vaca. Las reacciones que van a ser mediadas por IgE van a ocurrir entre los primeros minutos de la ingesta o de la exposición a esta proteína hasta 2 horas posteriores. Y como se los había mencionado, los más frecuentes van a ser los gastrointestinales, por ejemplo, vómitos recurrentes, pero también puede llegar a desarrollar síntomas cutáneos a manera de urticaria, de eritema, de prurito, o angioedema, o en el caso de los síntomas respiratorios, originar una obstrucción bronquial o un síndrome de alergia oral. Y la anafilaxia se ha descrito en un muy bajo porcentaje, pero pues al saber que es una enfermedad grave tenemos que tomarla en cuenta, y se ha estimado del 0.8 hasta el 9% de los niños que son alérgicos a la proteína de la leche de vaca. Mientras que las reacciones no mediadas por IgE van a ser más tardías, pueden ocurrir desde 48 horas hasta una semana después de la ingesta. Incluso se ha descrito que algunos síntomas gastrointestinales más crónicos o más graves pueden presentarse hasta 3 o 4 semanas después, como lo son la constipación, la rectorragia, falla de Medro, mientras que los que ocurren un poquito más temprano van a ser la diarrea, los vómitos, eritema perioral, puede causar también una enteropatía alérgica perdedora de proteínas o llegar incluso hasta una enteropatía, una enterocolitis grave, perdón, que incluso puede llevar al niño a una deshidratación grave, incluso la muerte. Y también se puede manifestar como irritabilidad persistente, rechazo alimentario, distensión abdominal, presencia de cólicos, y en ocasiones puede llegar incluso a desarrollar una anemia ferropénica, sobre todo cuando se afecta el área más distal del intestino, que sería la proctocolitis inducida por proteínas. En cuanto al diagnóstico, tenemos que tener mucho en cuenta que esta patología, al no tener signos patognomónicos, pues va a ser muy inespecífica. Entonces puede tener similitudes con otros trastornos que incluso son fisiológicos. Por ejemplo, el reflujo gastroesofágico, que sabemos que puede ser fisiológico debido a una inmadurez del esfínter esofágico inferior. Entonces, pues es algo que hay que explicarle bien a los papás también. La presencia de cólicos, también asociados al aumento de gas intestinal, pueden ser una patología pues fisiológica, por decir en los niños. Ya patologías como una intolerancia a la lactosa, se ha descrito que esta intolerancia a la lactosa puede ir acompañada de una alergia a la proteína de la leche de vaca, sobre todo cuando los síntomas son muy agudos. ¿Por qué? Porque va a haber un barrido del epitelio intestinal, y pues esto puede condicionar a deficiencias enzimáticas de este tipo. Sin embargo, una vez que se corrigen los síntomas, sobre todo la diarrea, la intolerancia a la lactosa se puede superar.
También reacciones a medicamentos, ingesta de tóxicos, sobre todo por reacciones cutáneas, nos pueden llegar a confundir un poquito con la alergia a la proteína de la leche de vaca, errores innatos del metabolismo, por lo que es muy importante buscar algunos otros signos y síntomas en nuestros pacientes, por ejemplo, hepatoesplenomegalia, la presencia de ictericia, y hacer mucho énfasis en hacerles el tamiz metabólico a todos nuestros bebés. Incluso también la enfermedad celíaca puede llegar a confundirse con la alergia a la proteína de leche de vaca también, pero pues recordar que tienen esta patología tiene manifestaciones muy específicas que hay que tomar en cuenta, y también la insuficiencia pancreática, sobre todo en niños que tienen fibrosis quística, en donde también la diarrea va a ser muy persistente, van a tener baja de peso, falla de medro, entre otras cosas, asociados también a manifestaciones respiratorias. Para hacer el diagnóstico de esta patología, el gold estándar va a ser una dieta de eliminación con una contraprueba de provocación oral. Es decir, eliminar la leche por determinado tiempo, ver que los síntomas mejoraron y al momento de volver a exponer al niño a las proteínas de la leche de vaca, poder observar que desarrolla los mismos síntomas que había presentado antes. Sin embargo, es bien sabido que esta prueba diagnóstica pues solamente se va a utilizar en manifestaciones que son de leves a moderadas. Obviamente en un niño que sospechamos que desarrolló una anafilaxia, no vamos a exponerlo al riesgo de volver a presentarla. La duración de esta dieta de eliminación va a depender también de los síntomas que tengan los niños. Por ejemplo, si presentan manifestaciones inmediatas, la dieta de eliminación va a ser suficiente de 3 a 5 días para poder observar si hay mejoría de los síntomas. Mientras que si presenta manifestaciones tardías como constipación, vómitos, pérdida de peso, podemos hacer una dieta de eliminación desde 1 hasta 2 semanas para ver si estas manifestaciones disminuyen o mejoran, y posteriormente pues observar si con la reintroducción de esta leche se vuelven a presentar. Se ha visto también que en síntomas gastrointestinales, sobre todo en la constipación, las dietas de eliminación o la mejoría que se puede ver con estas dietas de eliminación se puede prolongar hasta 4 a 6 semanas. Y hay que tratar que sea lo más corta posible nuestra dieta de eliminación, pero lo suficientemente larga para apoyar o descartar nuestro diagnóstico. El tipo de dieta de eliminación y de reintroducción se va a subclasificar de acuerdo al tipo de alimentación que van a tener nuestros pacientes. Por ejemplo, si tienen lactancia materna exclusiva, lo ideal es eliminar toda la proteína láctea de la dieta de la madre, incluidas las trazas. Y la contraprueba se puede realizar de manera estandarizada y bajo supervisión médica, y posterior de la eliminación de 4 a 6 semanas, se va a reintroducir a la dieta materna durante 1 semana las proteínas de la leche y se debe de evaluar la reaparición de los síntomas. Este tipo de pruebas se denominan pruebas de provocación abierta. Sin embargo, el gold estándar, o lo que sería mejor o ideal para nuestros pacientes, sería una prueba de doble ciego controlada con placebo, en donde interviene una tercera persona que no es ni el padre ni el médico, para poder otorgarle al paciente tanto proteína de leche como sustancias que no tengan proteína de leche, y poder observar con mayor objetividad si presentan los síntomas nuevamente. Sin embargo, sabemos que este tipo de prueba pues es difícil de realizar y es muy costosa, por lo que de manera general pues solamente se utiliza para estudios de investigación. En cuanto a los niños que tienen fórmula láctea o alimentación mixta, pues se va a reemplazar la fórmula que estén ingiriendo por una hipoalergénica, casi siempre extensamente hidrolizada, y en caso de persistir los síntomas o de empeorar, pues se puede avanzar a una fórmula de aminoácidos, y si ya con esto presentan mejoría, pues hay que hacer una prueba de contraprovocación de igual manera. La provocación oral se debe de realizar idealmente con fórmula de inicio o de continuación, dependiendo de qué edad tenga nuestro paciente, y incluso después del año se puede usar leche de vaca pasteurizada para poder hacer estas pruebas de provocación. Y hay muchos esquemas. Uno de los más frecuentes que encontré
fue donde la dosis se debe de aumentar progresivamente cada 30 minutos aproximadamente, dando de manera inicial 0.1 mililitros, seguido de 0.3, 1 mililitro, 10 mililitros, 30 mililitros y hasta llegar a 100 mililitros. Si en ninguno de estos escalones presenta el paciente ningún síntoma, se sugiere que se le dé continuación al paciente durante 2 semanas, otorgándole 200 mililitros al día para poder observar sobre todo si presenta manifestaciones tardías. Pero hay muchos otros esquemas. Este otro protocolo estandarizado incluye, antes de dar el 0.1 mililitros, incluye dar una gota de fórmula en los labios. Y si después de esto no hay reacción en 15 minutos, ya se continúa con las dosis progresivas que vimos antes. Sin embargo, este protocolo empieza en 0.5 mililitros, luego se va a 1, 3, 10, 30, 50 y 100 mililitros, igual cada 30 minutos. Y después de terminar estos 100 mililitros, se debe de observar por lo menos 2 horas después de terminarlos para poder observar si hay reacciones y de igual manera continuar dándole 200 mililitros por 2 semanas para ver si presenta alguna reacción tardía. La mayoría de las guías aceptan este tipo de provocaciones abiertas en lactantes con sospecha de APLV. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el estándar de oro pues va a ser el doble ciego controlado con placebo, que como ya vimos pues es difícil de aplicarse en la práctica diaria, pero es algo que tenemos que saber. Y este tipo de provocaciones abiertas se deben de realizar bajo supervisión médica, pero no precisamente en un entorno hospitalario. Es decir, si confiamos nosotros en la mamá del paciente, se puede hacer incluso en su casa, dándoles el número de teléfono o el contacto para que en presencia de cualquier síntoma, pues nos avise. Y si no tenemos tanta confianza que la paciente lo pueda realizar, la mamá del paciente, pues se puede hacer incluso en el consultorio. Acá hay otros protocolos de test de provocación que también pues varían mucho. Este empieza en 0.1, luego se va a 0.25, 0.5, 1 mililitro y así sucesivamente. Cada 15 o 30 minutos se va aumentando la dosis. Incluso hay un test de provocación que se puede hacer con leche horneada a través de un biscuit que esté horneado, y la manera en que se va retando al paciente es una migaja pequeña y luego se avanza a una migaja un poco más grande, un 16avo del biscuit, posteriormente un octavo, un cuarto, hasta poder pues ofrecerle todo el biscuit completo. También podemos utilizar otro tipo de métodos como la IG específica, que como bien sabemos se puede observar tanto con pruebas cutáneas como con exámenes séricos, y esto nos va a indicar la sensibilización de los pacientes y nos va a indicar que es un mecanismo mediado por IG. Sin embargo, hay que recordar que esto siempre se debe de relacionar con la clínica, porque aunque tengamos una prueba positiva, si el paciente no presenta síntomas con esa proteína, pues no se considera una alergia. Y se sabe también que a mayor valor de la inmunoglobulina sérica o a mayor tamaño de la roncha, mayor va a ser la probabilidad de alergia y asimismo de la persistencia de esta alergia. La cuantificación de la IG total o la relación que existe de la IG total con la IG específica se ha visto que no son beneficiosos para esta patología, entonces no va a ser necesario solicitarlos a menos de que sospechemos en otra cosa. Las pruebas intradérmicas tampoco están estandarizadas o no se utilizan debido a que puede haber un mayor riesgo de reacciones adversas en niños que están altamente sensibilizados. En cuanto a los test de parche, pues se han utilizado sobre todo para pacientes que desarrollan dermatitis por contacto. Se pueden utilizar en pacientes que tienen la IG específica negativa. Sin embargo, pues no están estandarizadas las medidas para considerarla positiva o negativa, por lo que casi no se utiliza. Además de que la interpretación puede ser difícil y subjetiva. Y en cuanto a la endoscopía e histología, se puede utilizar cuando hay síntomas severos o que son inexplicados, con presencia de falla de crecimiento y anemia, pero sobre todo no se utiliza para buscar hallazgos clínicos asociados a la leche de vaca, sino sobre todo para descartar algunas otras patologías que pueden estar asociadas con los mismos síntomas y poder hacer pues el diagnóstico diferencial de las manifestaciones.
En cuanto a las pruebas cutáneas, pues hay muchos estudios en donde nos arrojan algunos valores del tamaño de la roncha que pueden ser muy significativos para que nuestro paciente tenga una mayor probabilidad de presentar un reto oral, una prueba de reto positiva. Sin embargo, pues de acuerdo a todos estos autores, las medidas que vamos a obtener van a variar tanto en edad como en el tipo de alérgeno que utilicemos. Por ejemplo, en los alérgenos que son pues extractos glicerinados, vamos a tener un valor predictivo positivo mayor al 95% de un niño que tenga aproximadamente 4 años y medio con una roncha arriba de 5 milímetros. Sin embargo, en niños que son pequeños, como menores de 2 años, en el siguiente autor, una roncha arriba de 6 milímetros, pues puede ser también valor predictivo positivo para considerar esta alergia o poder sospechar que va a tener un reto positivo a esta leche. Y pues así va a haber muchas diferentes, e incluso pruebas que se han hecho con leche de vaca fresca, pues el tamaño de la roncha aumenta mucho más. Y mientras, si se hace por proteínas separada, también va a haber mucha diferencia en cuanto a los tamaños de la roncha. Y esta otra tablita es prácticamente de lo mismo, pero relacionado a la IgE sérica, pues sí, a la IgE sérica. De igual manera, esta va a cambiar o a verse alterada por la edad del paciente, como por el método que se utilice. En este caso, pues el método de todos fue el mismo. Sin embargo, pues los valores sí varían mucho. Incluso hay valores de hasta 66.9, pero hay valores tan bajos como hasta de 5. Entonces, siempre hay que individualizar a nuestro paciente. Y de manera general encontré esta otra tablita en donde la leche de vaca, el tamaño de la roncha mayor a 8 milímetros va a ser con un valor predictivo positivo de 95% para poder predecir si va a tener una prueba de reto positiva, mientras que los valores de la IgE específica van a variar entre si es menor a 1 año, tiene que ser mayor de 5, y si es mayor a 1 año, debería de ser mayor a 15 para nosotros poder predecir que va a tener una prueba de reto positiva. También hay otro tipo de métodos diagnósticos, como lo que tenemos muy de moda ahorita, la resolución por componentes, en donde pues a partir de una fuente de alérgenos, que es la leche, pues en sí toda, se puede hacer un aislamiento tanto de RNA como de DNA de cada uno de los alérgenos para poder identificar todas las proteínas que pueden ser alergénicas o que están presentes en esta leche, y de esta manera hacer alérgenos recombinantes tanto para poder hacer el diagnóstico a través de microarreglos, como de poder ayudarle a los pacientes con el tratamiento y la prevención a través de hipoalérgenos recombinantes que ahorita pues están estudiando, en donde están generando ellos péptidos orales para inducir a la tolerancia. Entonces, pues es algo muy importante que pues cada vez está más conocido. Este es un algoritmo diagnóstico en donde podemos ver, de acuerdo al tipo de reacción que presente nuestro paciente, hacia dónde nos tenemos que ir. Si tenemos manifestaciones que no están mediadas por IgE, lo ideal es hacerle una dieta de eliminación por 4 semanas, ver si tiene mejoría de los síntomas, e incluso se puede hacer de manera adicional la endoscopía para ver si tiene alguna manifestación específica de alguna enfermedad, sobre todo anatómica. Si no responde el paciente con esta dieta de eliminación, hay que derivar el paciente al especialista, que en este caso sería el gastroenterólogo, mientras que si sí responde, lo ideal sería hacerle un reto oral con la leche de vaca, y al ver que es positivo, pues se puede hacer el diagnóstico. Mientras que si los síntomas son inmediatos o se sospecha que son mediados por IgE o desarrolla el paciente anafilaxia, de igual manera se debe de hacer la eliminación de la proteína de la leche de vaca. Se puede hacer la prueba con IgE específica, sérica o no, esto es opcional, pero si tenemos nuestro examen diagnóstico positivo, pues ya podemos confirmar nuestro diagnóstico
Y si la IgE específica no está disponible, pero mejora con la dieta de eliminación, también es otra manera de que podamos hacer nuestro diagnóstico. En cuanto al tratamiento, este se va a basar en la estricta eliminación de la proteína de la leche de vaca y puede ser a través de dos maneras, nuevamente dependiendo de qué tipo de alimentación tenga nuestro paciente. Se puede hacer una dieta de eliminación materna en caso de que se ofrezca lactancia materna exclusiva o se pueden utilizar fórmulas hipoalergénicas. Si la mamá está ofreciendo lactancia materna exclusiva, se le debe de sugerir una consejería nutricional porque muchas veces las pacientes pues dejan de consumir muchas cosas y pues probablemente era una fuente de proteína o de calcio muy importante para ellas que dejan de consumir y empiezan a tener alteraciones nutricionales. Es muy importante explicarles todas las maneras en que puede venir definida la proteína de la leche en las etiquetas. Por ejemplo, para ellos pues puede ser muy obvio que si dice leche, suero de leche, sólidos de leche, pues va a tener leche. Pero por ejemplo, caseína no está muy familiarizado con ese término y puede que ellas no se den cuenta cuando estén ingiriendo pues la proteína. De igual manera, se les debe de suplementar el calcio, 1 gramo por día cada 12 horas y vitamina D, 800 unidades por día. En el caso de que el paciente pues consuma fórmula, ya sea mixta o de manera exclusiva, la principal indicación va a ser una extensamente hidrolizada y solamente se va a ofrecer de primera línea la fórmula de aminoácidos si las manifestaciones que presentó fueron severas. Entonces, las fórmulas hipoalergénicas las vamos a definir como fórmulas terapéuticas que no provoquen síntomas en un 90% de los lactantes y niños con alergia a la APLV. Y de estas vamos a tener principalmente estos dos tipos. En cuanto a las fórmulas hidrolizadas, estas han pasado por un proceso de predigestión mediante hidrólisis enzimática, tratamiento térmico y ultrafiltración. La fuente proteica puede ser caseína, puede ser suero o puede ser ambas. Sin embargo, se ha visto que las fórmulas de caseína específicamente tienen un mayor porcentaje de proteínas hidrolizadas, en un 37%, por lo que pueden originar mucho menos reacciones adversas a los niños alérgicos a la proteína. Mientras que las fórmulas que están hechas a base del suero, están hidrolizadas en un 22%, por lo que algunos de sus péptidos pueden ser pues no hidrolizados o de un peso molecular mayor y generar síntomas. En estas fórmulas lo característico es que deben de tener un peso molecular de todas sus proteínas menor a 3000 Daltons y de igual manera se incluyen tanto carbohidratos como lípidos para poder adicionar estas fórmulas, al igual que todas las de inicio y de continuación. Se ha estudiado que del 2 al 18% de los niños que son alérgicos pueden llegar a presentar reacciones, incluso con estas fórmulas que son de primera elección. Por lo que también tenemos las fórmulas de aminoácidos, que estas van a tener sus indicaciones específicas, pero sobre todo las más importantes se van a utilizar en síntomas que no se resuelven con una fórmula extensamente hidrolizada o que hayan desarrollado anafilaxia, que se considera una reacción grave, pacientes que tengan retraso en el crecimiento o que tengan la eliminación de múltiples alimentos. Se sugiere que se dé de primera elección este tipo de fórmula, así como en esofagitis eosinofílica. Y las demás indicaciones pues pueden ser un poco subjetivas, entonces hay que individualizar bien a nuestros pacientes. Estas fórmulas pues son sintéticas, están hechas a base de aminoácidos y todas van a ser libres de lactosa, porque como ya les había mencionado previamente, muchos niños con APLV pueden acompañarse momentáneamente de una intolerancia a la lactosa, entonces de esta manera pues evitamos que también tengan síntomas asociados a esto. Y de igual manera, estos van a contener tanto carbohidratos como lípidos para suplementar las fórmulas, al igual que las demás. Las fórmulas que van a ser inadecuadas en estos pacientes son las fórmulas parcialmente hidrolizadas, porque estas tienen proteínas de mayor peso molecular, aunque tienen menor a 5000 kilodaltones, pues pueden generar muchas más reacciones en este tipo de pacientes debido a que conservan algunos epítopos de péptidos capaces de causar reacciones alérgicas.
Sin embargo, se describe que puede llegar a utilizarse en pruebas de provocación oral cuando realmente no tenemos la alta sospecha de que nuestro paciente sea pues alérgico a la proteína. Por parte de las leches de otros mamíferos tampoco están indicadas porque se ha visto que hay mucha similitud entre las proteínas de la leche de vaca como de estos mamíferos, además de que no cumplen del todo los requisitos nutricionales de los bebés, dentro de las cuales se va a encontrar la leche de cabra, la de oveja, la leche de camellos, cerdos, renos, de yeguas y de burras. Y por parte de las leches vegetales, en esta bibliografía referían que eran mal conocidas como leches debido a que no provenían pues de una glándula de algún mamífero y se consideran dentro de estas los jugos de almendras, avellanas, arroz, soya, coco y otros vegetales que son hipocalóricas y no van a cumplir con las necesidades nutricionales, entonces nunca van a ser de primera elección para los niños. En cuanto a la fórmula de soya, la que sí es fórmula, se ha visto que puede haber respuestas alérgicas hasta en un 10% de los lactantes, y en una comparación que se hizo de 12 alternativas para alergia a la proteína de la leche de vaca, se vio que esta fórmula de soya tuvo mejores puntuaciones en cuestión del sabor, de la textura y del olor de las leches, porque como sabemos, pues las extensamente hidrolizadas saben muy mal y algunos pacientes pues tienen aversión a la leche por ese motivo. Sin embargo, algunos otros estudios sugieren que pues no se han desarrollado patrones de crecimiento óptimos para los niños, pero otros sugieren que pues sí son indicadas. Entonces también hay que tomar en cuenta los efectos que se han visto relacionados con los fitoestrógenos, sobre todo en el desarrollo sexual de los niños y también de la reactividad cruzada con la leche de vaca. En cuanto a la fórmula de arroz, esta es relativamente nueva como alternativa terapéutica para este tipo de patología. Sin embargo, solamente se va a recomendar en escasas situaciones donde haya reacción aún con fórmula de aminoácidos. Entonces también sería como el último escalón de nuestras opciones terapéuticas. Algo muy importante también es revisar que el contenido de arsénico de estas fórmulas esté especificado, porque este arsénico se ha visto que está relacionado sobre todo con problemas de cáncer por alteraciones del DNA de las células. Estas son algunos tipos de fórmulas de arroz que hay en el mercado, y en esta bibliografía se refería que según la evidencia actual parecían apropiados para restaurar un crecimiento normal. Sin embargo, hace falta sobre todo evidencia de su uso a largo plazo, sobre todo en la mineralización ósea, porque como vimos, pues son de reciente introducción a este tipo de patología. Entonces, pues hay que investigar un poco más para conocer esos efectos a largo plazo. En cuanto a la elección de la fórmula, pues se tienen que considerar muchas cosas: la gravedad de los síntomas, las preferencias de los pacientes, el costo sobre todo, y la eficacia de estas. La ESCAN y la WAO no recomiendan la leche de soya en menores de 6 meses por el riesgo de reactividad cruzada y por los fitoestrógenos que comentábamos antes. Y también estas organizaciones recomiendan la fórmula extensamente hidrolizada como tratamiento de primera línea. Sin embargo, pues dependiendo de la patología o de nuestra manifestación clínica, podemos tener opciones terapéuticas individualizadas. Por ejemplo, en la esofagitis eosinofílica, en todas las guías nos recomiendan la fórmula de aminoácidos de primera elección. Sin embargo, pues sí hay algunas diferencias en otro tipo de patologías. Por ejemplo, aquí la dragma en urticaria o en constipación sí sugieren de primera línea la extensamente hidrolizada, pero en el síndrome de Heiner, por ejemplo, que también se considera grave, pues nuevamente sugieren la fórmula de aminoácidos de primera elección. Y algo importante a saber también es que las guías australianas sí incluyen la leche de soya como primera elección, sobre todo en niños mayores de 6 meses, si hay síntomas gastrointestinales. Entonces, pues hay que saber también eso. También si tenemos sospecha de una patología que no es mediada por IgE, dependiendo de la edad de nuestro paciente y de la gravedad de los síntomas, va a ser la fórmula que le vamos a ofrecer. Y de igual manera, después de 3 meses, considerar hacer una prueba de reto para ver si el paciente mejora.
También en cuanto a la inmunoterapia, que es otro tratamiento que se ha investigado en esta patología, pues ha habido muchos estudios donde se evalúa la evidencia de este tipo de inmunoterapia, sobre todo es con inmunoterapia oral, es decir, estarle ofreciendo a los pacientes las proteínas pues de manera diaria y constante para poder ver hasta qué cantidad pueden ellos tolerar, o sea, si su nivel de umbral a las reacciones clínicas aumentó o incluso si pueden llegar a superarlo. Se considera que este tipo de tratamiento puede llegar a ser una desensibilización, que es pues estarle dando la cantidad durante mucho tiempo, incluso pueden llegar a ser 2 años, y después de esos 2 años se puede llegar a suspender y unos 3 meses posteriores se puede intentar volver a dar para ver si realmente completó su tolerancia, o sea, si desarrolló tolerancia. Porque recordemos que en la desensibilización, en el momento en el que se empieza a dar, se deja de dar la proteína, los síntomas pueden regresar. Entonces, la inmunoterapia oral se va a sugerir sobre todo para niños de 4 a 5 años que tengan esta persistencia de la proteína de la leche de vaca, porque pues tiene muy buen pronóstico y la mayoría de los niños la llegan a superar a cierta edad. Sin embargo, esta se ha visto que presenta muchas reacciones adversas y en cuanto a estas reacciones adversas, el omalizumab es el que se ha visto que las puede llegar a mitigar un poco. Sin embargo, pues es un tratamiento caro que no va a estar disponible para todos. En esta inmunoterapia oral, pues se ha visto que se produce un aumento de la dosis umbral tolerada y también disminuciones de los niveles tanto séricos como cutáneos de la IgE específica. También se ha estudiado la inmunoterapia sublingual, sin embargo, solo hay como 2 metaanálisis que son estos, en donde se observó pues que la inmunoterapia sublingual se estuvo otorgando a dosis creciente durante 6 meses y 6 de estos niños completaron el estudio y estos sí mostraron un aumento de la dosis tolerada, pero en el momento en el que se dejó de dar, pues la alergia regresó. Y el otro metaanálisis es un protocolo en donde se comparó la inmunoterapia sublingual con la inmunoterapia oral y en esta se pudo ver que la oral indujo más reacciones alérgicas adversas y reacciones más graves, pero fue más eficaz que la inmunoterapia sublingual. Entonces es algo que hay que sopesar. Y también se ha estudiado la inmunoterapia epicutánea, que se considera como pues una vía alternativa de la inmunoterapia con alérgenos. Sin embargo, en esta no se ha detectado mejora que sea estadísticamente significativa, además que también se ha asociado a reacciones cutáneas como efectos adversos. En cuanto a la inmunoterapia oral, tanto con leche horneada y calentada, la base de esta inmunoterapia pues es conocer que el calentamiento va a destruir muchos epítopos conformacionales, lo que va a reducir la alergenicidad de los alimentos. Para considerar que un alimento esté horneado o que pueda hacerse una prueba de provocación con este tipo de alimentos, se debe de hornear a 180 grados centígrados durante al menos 30 minutos. Y en este tipo de inmunoterapia con estos alimentos se ha observado que el umbral de desafío pues sí aumenta después de otorgarle estos alimentos durante 12 meses. Y pues como pudimos ver en las tablas iniciales, la caseína va a ser la que va a ser más resistente al calor, como podemos ver en esta electroforesis, donde pues las caseínas son las que más se colorearon, mientras que las lactoglobulinas y las lactoalbúminas pues son más débiles y sí se alcanzaron a borrar casi por completo. Otra cosa que se ha estudiado son los pre y los probióticos. Estas van a ser sustancias no digeribles que proporcionan efectos beneficiosos para el huésped mediante la estimulación del crecimiento o la actividad de bacterias autóctonas a través de prebióticos o de probióticos, que ya son los microorganismos vivos que pueden llegar a conferir un beneficio para el huésped. En estos probióticos, los probióticos y prebióticos, los que más se han visto que tienen evidencia o efectividad para inducir una tolerancia a la leche de vaca con mayor rapidez son el Lactobacillus rhamnosus y Bifidobacterium animalis. Y también se ha estudiado tanto dárselo al bebé recién nacido que tiene la sospecha de la alergia de leche de vaca, como a la mamá que está lactando o incluso de manera prenatal. Y pues hay mucha incongruencia, unos dicen que sí, unos dicen que no, pero bueno, finalmente son sustancias que no se ha visto que generan
reacciones adversas graves, entonces pues yo creo que valdría la pena intentarlo. En cuanto a la revaluación y desarrollo de la tolerancia, los alimentos de leche de vaca se deben de reintroducir a los 12 meses de vida o 6 meses después de que hayamos hecho el diagnóstico si se trata de niños más grandes. Si no hay tolerancia, se debe de evaluar, volver a hacer pruebas de reto cada 6 meses para poder identificar si nuestro paciente va a tener persistencia de esta alergia. Y pues tomar en cuenta tanto el valor de IG específica o el tamaño de la roncha para poder predecir si va a tener tolerancia a corto plazo o no. Hay muchas escaleras de la leche para hacer la reintroducción de la misma. Esta de la derecha es de una guía australiana y esta del lado izquierdo es de una guía mexicana que sacó el Instituto Nacional de Pediatría, en donde podemos ver cómo debemos de empezar en el paso número 1, que sería el biscuit, y ir aumentando cada 5 a 7 días el estarle dando a los pacientes panque integral, panque o cupcakes, hot cakes, pastel de carne, hasta poder llegar a una fórmula infantil de polvo o pues la leche de vaca pasteurizada. También se puede hacer esta reintroducción de manera más específica en la casa o con alimentos hechos en casa. En esta guía también, sobre todo con el biscuit, nos dice cómo debemos de ofrecérselo, empezando con una pequeña migaja, luego una migaja más grande. Aquí lo importante es que el alimento se esté ofreciendo todos los días por determinado tiempo para poder observar hasta qué nivel de la escalera nuestro paciente va a tolerar los alimentos. En caso de que presenten algún síntoma en determinado nivel, se debe de regresar al anterior que haya sido tolerado y mantenerse ahí otros 2 o 3 meses para poder reconsiderar si podemos avanzar o se queda ahí. Esta es otra escalera de la guía canadiense, en donde también se empieza en el nivel 1 con cupcakes o galletas bien horneadas. Podemos pasar al nivel 2 con waffles o hot cakes, al nivel 3 con pizza o leche hervida, y por último ofrecer los alimentos que prácticamente tienen las proteínas intactas, como son el queso, yogur, el helado o la leche. Y en cuanto a la prevención, pues lo que les había comentado, la prevención primaria se puede obtener a través de la madre, a través de un mayor consumo de productos lácteos, la vacunación con hipoalérgenos, que pues todavía no lo tenemos aquí, o incluso la inmunomodulación con preoprobióticos. Y se sabe que esta prevención primaria nos ayuda a que la madre transmita a su bebé anticuerpos necesarios para poder tanto mejorar su sistema inmune como pues ayudar a su crecimiento y a su mantenimiento del microbioma intestinal. Pero ya cuando tenemos una enfermedad en el paciente, se consideraría la prevención primaria con la introducción temprana de esta leche de vaca, induciendo la tolerancia oral a través de pues, péptidos hipoalergenos, inmunoterapia oral y también la inmunomodulación con probióticos. Y ya como prevención secundaria, pues sería como tal el tratamiento de este tipo de patología con las fórmulas lácteas o la eliminación de la dieta de la madre de la proteína, y pues es lo que se ha estudiado hasta ahora. En cuanto al pronóstico, en algunas bibliografías de Estados Unidos se estima una tasa de resolución del 42 al 57% para la edad escolar y una persistencia en la adultez del 1.9%. Y de este 1.9%, el 77% de estos pacientes referían que presentaban síntomas de la niñez. Y en otra bibliografía de Chile se puede observar que ellos estiman una tolerancia del 50% después del primer año de vida, más del 75% a los 3 años de vida y más del 90% a los 6 años de vida. Entonces, como podemos ver, es una patología con un muy buen pronóstico, solamente pues hay que saber cómo manejarlo para tener a nuestro paciente sano y que pueda llegar a superar. Ya para finalizar, las conclusiones es que no existen signos ni síntomas clínicos patognomónicos, por lo que va a ser importante
el diagnóstico, la sospecha clínica y una completa anamnesis y examen físico. Es primordial determinar la tolerancia a la leche de vaca para poder evitar dietas restrictivas que pueden llegar a afectar el crecimiento y el desarrollo del niño y que por otra parte incluso pueden llegar a comprometer el estado nutricional de la madre. Las manifestaciones clínicas, recordemos que se van a clasificar dependiendo del mecanismo involucrado, y esto va a ser primordial sobre todo para las reacciones de tipo anafilácticas para saber de qué manera actuar en cuanto a en estas situaciones. No hay estudios que confirmen su diagnóstico, por lo que su sospecha y su interpretación se debe de realizar con prudencia. La alergia a la proteína de la leche de vaca es frecuente en la edad pediátrica y cada día va en aumento. Es imprescindible un correcto diagnóstico para evitar las dietas de restricción innecesaria, y como ya vimos, tiene un excelente pronóstico, ya que más del 90% de los que están afectados pueden llegar a desarrollar su alergia. Y listo.